En esta segunda entrega vamos a ver la forma de poder eh, eliminar un registro eh, desde desde las personas que existen actualmente en en la lista. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos hacer, ¿cierto?, es poder eh, determinar la forma de poder eliminar. Y para poder eliminar es necesario modificar el modelo, ¿ya? ¿Cuál es el modelo? En este caso, el modelo es nuestra clase persona. La clase persona, en este caso, tiene por lo general características básicas que son mostradas, que en este caso vendría siendo el root, nombre y edad. Pero en este caso es necesario para poder eliminar, porque si yo quiero eliminar, yo puedo eliminar ingresando el código de la persona, como también podría eliminar seleccionando las personas que quiero eliminar, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario que el modelo tenga una característica especial, es decir, una característica en donde definamos un atributo que represente un estado, ¿ya? Y ese estado representa un estado si está activado o desactivado. Por lo tanto, necesitamos tener un booleano llamado selected o el nombre que ustedes le quieran colocar, ¿ya? Ahora, como agregamos un atributo, es necesario especificar también los set y get de ese atributo. Por lo tanto, yo lo voy a hacer al final. Control espacio, is selected y set selected, ¿vale? Ya. Una vez que tenemos eso, nuestro modelo lo dejamos así como está, ¿ya? Con sus atributos y sus respectivos set y get. Guardamos nuestro proyecto porque a veces dependiendo de la máquina que tengamos, ¿cierto? A veces nos da error y nos dice que el método no existe, ¿ya? Entonces para que se actualice inmediatamente. Por lo tanto, ¿qué es necesario realizar en la tabla? Ya nosotros tenemos una tabla, ¿cierto? Dentro de este proyecto video, si yo lo ejecuto, fíjense que vamos a tener una tabla de esa forma, que es la tabla que tenemos hasta el momento, con 5 personas ingresadas. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Verdad? Es agregar una columna acá al principio, antes que el root, y lo ideal es que en esa columna yo muestre eh, con un checkbox el estado de la persona, si es que está activa o está desactiva, ¿vale? Por lo tanto, para hacer eso, tendríamos que hacer un cambio, ¿ya? Tendríamos que modificar este archivo, principalmente la tabla, porque la tabla, déjenme revisar aquí, la tabla tiene hasta el momento 3 columnas, el root, el nombre y la edad. Como yo quiero agregar una columna al principio, antes que el root, yo debería agregar la columna ahí, ¿ya? Y esa columna que nosotros vamos a agregar va a ser una columna P, column, sin header text, ¿ya? Eh, Podríamos poner un select text que diga seleccione, pero no, lo vamos a dejar así. Pero acá en vez de poner un output text, acá, en vez de poner un output text, acá lo que vamos a colocar es un select boolean checkbox, ¿vale? Y el valor de este select boolean checkbox va a ser el P, que es la persona, con el nuevo elemento que nosotros agregamos a al modelo, que sería el selected. Por lo tanto, hasta el momento aquí tendríamos, si yo guardo esto y después voy a la página y lo actualizo, en el fondo aquí vamos a obtener los checkbox. Este checkbox que está acá, ¿qué es lo que va a representar? Va a representar el booleano, ¿vale? Así está falso, verdadero, falso, ¿vale? ¿Cuál es la pega que va a tener que hacer ahora un botón más adelante? Lo que va a tener que hacer el botón es determinar cuál de todos estos elementos están marcados, ¿vale? Y si está marcado, para poder eliminar es necesario trabajarlo con una lista auxiliar, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa acá? Si yo selecciono estos dos, esos dos deberían guardarse en una lista aparte, cosa que después yo voy a tener dos listas, una lista con todas las personas y una lista con las que yo seleccioné para eliminar.
entonces tengo que ver la forma de que las personas que están en la lista de eliminación, ¿verdad? Se eliminen en la lista total de las personas, ¿ya? De esa manera. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener que hacer además es en el Managed Bin, la persona ya no la vamos a ocupar, vamos a tener que agregar un evento. Y aparte de eso, como les dije, que es necesario otra lista para poder determinar de las personas que están seleccionadas. Por ejemplo, si yo selecciono Juan y Carlos nosotros deberíamos ver la forma de guardarlos en otra lista aparte, ¿ya? Cosa que después yo pueda eliminar o saber cuáles son las personas que seleccioné al presionar el botón, ¿ya? Eliminar. Si yo presiono eliminar, yo debería saber que esas dos personas las tengo que eliminar o sacar de las listas, ¿ya? Y la eliminación, básicamente, ¿por qué necesitamos otra lista? Porque yo no puedo eliminar una lista mientras yo voy recorriendo la lista a la vez. O sea, yo no puedo recorrer una lista y a la vez ir eliminando elementos de esa lista, ¿ya? No se puede. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una lista entonces, ArrayList, persona, y esa lista le vamos a llamar lista eliminados, ¿vale? Igual a new ArrayList. Esta lista no la va a ocupar la página, ¿ya? Ojo con eso. La lista no la va a ocupar la página, sino que la vamos a manejar internamente. Por lo tanto, no es necesario declarar los setter y getter. Cuando yo declaro los setter y getter es cuando la lista, es cuando la página va a ocupar algo de acá. En este caso, no. Lo que sí necesitamos, ¿cierto?, es crear un método público string, que se va a llamar eliminar. Cuando yo declaro un evento, ese evento tiene que ser en minúscula, ¿ya? Eh, y debe retornar en este caso al archivo donde yo me encuentro actualmente, que vendría siendo el archivo index, ¿vale? Por otra parte, la eliminación, ¿cómo funciona acá? Con un for, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Con P vamos a recorrer cada una de estas personas que están aquí, en esta lista. Fíjense que aquí está la lista con todas las personas y acá yo estoy recorriendo esa lista con P. Entonces P primero va a valer Juan, después Carlos, María, Claudia y etcétera. Por lo tanto, acá lo que deberíamos preguntar es que si P punto, si uno de los objetos está seleccionado, por ejemplo, así, por ejemplo, como es el caso de Juan y Carlos, están seleccionados, ellos van a pasar a una lista de eliminados. Yo los voy a agregar ahí, ¿vale? De esa manera. Entonces, una vez que termine yo de recorrer cada elemento, yo voy a tener una lista de eliminados con personas para eliminar, ¿ya? Entonces, yo pregunto ahí, si la lista de eliminados, ahí, si la lista de eliminados no es vacía, si la lista de eliminados no es vacía, entonces yo voy a poder eliminarlos. ¿Y cómo lo eliminamos? Existe un método que se llama removeAll, que se llama así, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? De la lista padre, de esa lista, yo voy a eliminar los o las personas que se encuentren en la lista de eliminados. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo selecciono esos dos se van a agregar con este ciclo, se van a agregar a la lista de los eliminados y después pregunto, si la lista no es vacía, significa que hay personas para eliminar, entonces la lista, en esa lista yo voy a eliminar esos dos elementos que están en la lista de eliminados, ¿vale? De esa forma. Por lo tanto, ahora, con un face context punto
getCurrentInstance.addMessage y acá le ponemos new face message, ¿cierto? Esto se explicó en clase, ¿cierto? Mandamos un mensaje, por ejemplo, eliminados, por ejemplo, ¿vale? Y ese sería el método eliminar, ¿vale? De esa manera. Por lo tanto, lo que falta ahora es crear el botón eliminar, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a continuación acá, debajo del data table, ahí. Vamos a hacer un BR ahí y vamos a crear el botón. Este botón, lo ideal es poder definir un value que se va a llamar eliminar. Va a tener además un action listener, que aquí es donde tenemos que llamar al bin.eliminar. Y por otra parte, deberíamos también tener un update, que voy a actualizar el formulario completo, que sería ese, ¿cierto? Y además de eso, debería tener un icono, que sería we icon trash, ¿vale? El botón por lo general nosotros lo cerramos de esa forma, pero en este caso es un botón especial, porque yo necesito realizar una confirmación antes de eliminar. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer acá es crear un control dentro del mismo botón llamado confirm. Confirm tiene un message que se llama, por ejemplo, el mensaje que yo quiero representar, por ejemplo, seguro de eliminar, ¿ya? De esa manera, y tiene un header, por ejemplo, que le vamos a llamar aviso. Y además tiene un icono que se llama we icon alert, ¿vale? De esa forma. Entonces tiene de esa manera la confirmación. El botón entonces va a estar asociado a una confirmación, ¿ya? Por lo tanto, lo que falta definir de esa confirmación son los botones, ¿ya? El sí y el no. Por lo tanto, vamos a crear un confirm dialog, ¿ya? Y con un global verdadero, ¿ya? De esa forma. Lo ideal es del global true es que el formulario sí o sí va a aparecer y va a aparecer cubriendo toda la página, ¿ya? Hasta que yo acepte, cancele o cierre el mensaje de validación o en este caso de confirmación, ¿ya? Este confirm dialog debería estar compuesto por dos botones con un command button. Acá está, command button. Deberíamos tener un value, que el primero se va a llamar sí. Deberíamos tener además un tipo, que va a ser un button. Deberíamos tener un icono, que sería un we icon check, de esa forma. Y deberíamos tener además un style class, que sería we, si no me equivoco, ¿cierto? Guión confirm dialog guión yes. Si no me equivoco, eso. Y copiamos y pegamos, porque el otro botón tiene las mismas características, ¿ya? Eh, tiene las mismas características, pero en este caso sería no. Aquí le vamos a poner un close y acá un no, ¿vale? Entonces lo vamos a ejecutar para ver si es que hay algún error relacionado con el eliminar, ¿vale? Si yo selecciono el 1, elimino, aparece el mensaje de aviso, ¿ya? Ahí está. Si le coloco que no, no lo elimina. Si le coloco que sí, ¿cierto? Lo elimina, ¿vale? Y debería aparecer por acá el mensaje, el growl de eliminado. Pero ¿por qué no aparece? Porque en el formulario no está, ¿vale? Recuerden que el growl siempre va debajo del formulario. ¿Y qué es lo que hace el p2.growl? Que nos vamos a acostumbrar desde ahora en adelante a colocarle un nombre a este growl. Le vamos a llamar msg. Este growl, la gracia que tiene es que genera un pop-up, ¿cierto? De
que me permite visualizar el mensaje que enviamos si es que eliminaba o no eliminaba un registro, ¿ya? De esa manera. Lo que sí también en el body ustedes recuerdan que le pueden agregar un estilo, definir un font size, ¿cierto? Un font size de 12 px y de esa manera cuando lo ejecuten van a tener eso, ¿cierto? Ahora si yo elimino el 2 deberíamos nosotros visualizar ahí o simplemente que sí y ahí debería aparecer el mensaje de eliminados, ¿vale? Eso sería en relación al eliminar. Entonces, considerar qué cosa entonces para poder eliminar. Si yo quisiera eliminar, tendría que definir en el modelo, ¿cierto? En el modelo un booleano, primero. Después de eso, tendría que agregar en mi tabla mi checkbox para poder eliminar y seleccionar. Y posteriormente a eso, en el Managed Bin, crear, ¿cierto? Una lista de eliminados y en el botón eliminar agregar a esa lista las personas que yo quisiera eliminar o que están seleccionadas para eliminar. Espero que les sirva, espero que recuerden la forma de poder eliminar en una tabla, cosa de que después podamos aplicarlo a cualquier tipo de proyecto o caso. ¿Vale? Eso sería este video.